sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia así, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a orar esta mañana y poner este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Bueno, Señor, damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder meditar, Señor Dios, de poder entender tu palabra, obedecer tu palabra a través del poder de tu Santo Espíritu. Háblanos, enséñanos, instrúyenos en esa justicia, en ese estilo de vida, en esa conducta, en esas actitudes, en esos pensamientos que debemos tener para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Quita cualquier obstáculo, Señor, esta mañana para que tu palabra corra como ríos de agua viva. Que tu palabra, como decía Jeremías, haciendo referencia al pueblo de Israel, apartado y separado de Dios, cisternas rotas. Señor, ayúdanos a no caer en ese engaño, en esa mentira, de una religiosidad falsa, de una creencia intelectual, una fe muerta o una fe demoníaca, Señor, sino realmente que haya salvación genuina, que haya una obediencia genuina, un hambre y sed por tu palabra, Señor Dios, por conocerte, por caminar contigo, por vivir en integridad, por cumplir tus propósitos, Señor Dios. Trae salvación a aquellos que no hay ese entendimiento, Señor, no hay esa comprensión, no hay esa obediencia, no hay ese sometimiento a Cristo Jesús, porque la salvación no es solamente una teoría, entender simplemente lo que Cristo hizo por mí y ya. No hay ningún compromiso, no hay ninguna responsabilidad, no hay ningún fruto. No, la salvación es teórico-práctica. Debe haber un fruto, debe cosecharse, Señor, debe evidenciarse mi fe en ti, Padre amado. Ayúdanos, Señor Dios, en tu gracia y tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces recuerde que estamos hablando, ya hablamos de Abraham y la justificación, y estamos en el tema con David y la justificación, ¿verdad? Capítulo 4, versículos 6 al 8. Ya la otra semana hablamos de la circuncisión y la justificación, 9 al 12. Y vamos a terminar después la fe y la justificación. Capítulo 4, versículos 13 al 25. ¿Cuál es el mayor peligro que una familia, sociedad o cultura enfrenta? ¿Cuál es el mayor peligro? Entonces, muy bien, encubrir, ocultar o tapar el pecado. Eso es lo que ha llevado a una civilización, a una sociedad, a una cultura, a una familia, a la ruina y a la destrucción. Si usted tiene su guardado, como se expresa popularmente, si usted está haciendo cosas a escondidas, si usted está teniendo relaciones sexuales o la situación de redes o de inmoralidad ocultamente, tarde o temprano eso sale a la luz. Por eso nuestra oración es que Dios saque a la luz el pecado, ¿verdad? Porque
Si Dios nos saca a la luz el pecado, como hemos visto, como vimos hace 8 días, pues vamos a estar como David durante el año que él estuvo ocultando su pecado, y durante un año él creía que se había salido con la suya, que había tenido éxito, que pues nadie más se había dado cuenta de lo que él había hecho y lo había encubierto. El encubrimiento del pecado a través de, y usted puede anotar estas 2 citas que las vimos la semana pasada y leerlas, meditar en ellas. Proverbios 28:13, que dice que el que encubre el pecado no prosperará. Así es sencillo. El que encubre el pecado, el que tapa, el que oculta el pecado, usted cree que tiene éxito. Usted cree que la malicia indígena, la mal llamada, porque nos catalogan así erradamente, que uno como hijo de Dios no debe aceptar eso, la malicia indígena es totalmente pecaminosa y desagradable a Dios, porque habla de astucia y de una capacidad de hacer el mal sin ser descubierto, ¿verdad? Salirse con la suya. Pero Proverbios 28:13 dice: el que encubre el pecado no prosperará, más el que se aparta, el que lo confiesa y se aparta, halla la misericordia de Dios. Prefiero 1000 veces la misericordia de Dios que encubrir o tapar el pecado. Salmo 51:17. ¿Cuáles son los sacrificios agradables a Dios? Un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, el Señor nunca va a menospreciar, jamás va a menospreciar. Esa es realmente la verdad que vive un hijo de Dios. Cuatro pasos para encubrir, tapar, ocultar el pecado que David nos enseñó hace 8 días, ¿recuerdan? Según 2 de Samuel, capítulo 11. Primero, ¿cuál fue la primera? Ok, con David. Esas son las de, ok, está bien. Esas 4, está bien, Alejandro. Esas 4 que dijimos es con relación a nosotros, ¿no es cierto? Con relación a David, primero entonces, él adulteró, ¿verdad? Adulteró con Betsabé. ¿Y cómo él empieza? Porque le llega la noticia de que quedó embarazada Betsabé, ¿verdad? Entonces empieza la mente a maquinar cómo lo encubro, cómo lo tapo, cómo tapo el pecado. Entonces primero vimos que trae al marido de Betsabé de la guerra, ¿verdad? Entonces hay que intentar a ver si encubrimos ese adulterio, ¿verdad? Pasa el fin de semana, para que pase el fin de semana en casa con su mujer, pero por encima del ser humano está un ser supremo que llamamos, alabamos, adoramos, que se describe como Dios, y no va a permitir que se encubra esta iniquidad. Segundo, ya que Urías no desciende a su casa para tener relaciones sexuales y encubrir el embarazo, ¿verdad? Segundo, hacer que el marido de Betsabé se embriague y mandarlo a la casa, ¿verdad? Entonces recibe toda la atención Urías, alfombra roja para que entre al palacio, cene con el mismo rey, ¿verdad? Y tratar de embriagarlo para tapar este pecado, ¿verdad? Tercero, tampoco funciona. Tercero, asegurarse de que Urías no regrese, no vuelva más a su casa, ¿verdad? Entonces en la guerra vuelve y lo envía a la guerra, y en la parte más difícil de la guerra, David le dice a Joab, que era el capitán del ejército de Israel, que lo dejen allá para que sea asesinado, ¿verdad? Entonces, listo, encubierto el adulterio. ¿Cuál es el problema? La vida continúa y hay que seguir adelante, ¿verdad? Cuarto, casarse con Betsabé, y todo salió como anillo, ¿verdad? ¿Cómo tratar con la culpa y el pecado? Porque describimos el pecado de David.
Describimos el pecado de Abraham, pero cómo Abraham fue justificado y cómo David fue declarado justo, ya conociendo su pecado. ¿Cómo usted trata con la culpa y el pecado? ¿Cómo satisface uno a Dios en cuanto al pecado? Por medio de sacrificios, por medio de penitencias y pasando cierto tiempo en el purgatorio, como hemos hablado. Hemos hablado de las tres grandes religiones del mundo. ¿Cuáles son? Catolicismo romano, judaísmo y islamismo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la justificación del hombre pecador? Entonces, la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Católica Romana enseñan una forma de pacificación llamada la doctrina del purgatorio. ¿Sí? Me imagino que usted la escuchó cuando estábamos caminando bajo ese engaño y esa mentira del catolicismo romano. Purgatorio viene del verbo latín que significa limpiar. Eso significa purgatorio, limpiar, y viene de la palabra, es una palabra en latín. La palabra nunca aparece en la Biblia. Usted nunca va a encontrar purgatorio en la Biblia. Pero sí aparece una vez en un libro apócrifo llamado Macabeos. Esos libros apócrifos o deuterocanónicos son los que no fueron aceptados por los apóstoles, ¿verdad?, dentro del canon bíblico. El canon bíblico es una regla de medir. Entonces, cada libro, porque muchas personas dijeron, yo estuve con Jesús, y escribieron libros y dijeron, vea, esto es inspiración de Dios. Entonces tuvieron que crear una regla de medición para saber qué libro realmente es inspirado por el Espíritu Santo y cuál libro no. ¿Me explico? Y así tenemos la Biblia. Estos apócrifos o deuterocanónicos no son libros inspirados por el Espíritu Santo, son libros de historia que es bueno conocer, leerlos y conocer la historia, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con inspiración de Dios. Entonces, en segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, se describe a Judas Macabeo, él fue un judío, ¿sí?, ofreciendo un sacrificio expiatorio por los soldados muertos. Entonces, la Iglesia Católica Romana interpreta esta acción como una oración por los difuntos, para su purificación, lo que sienta las bases para la doctrina del purgatorio. Y la doctrina católica está basada en libros apócrifos o deuterocanónicos, no en la inspiración de Dios. Yo he hablado con sacerdotes, curas, monjas acerca de la Biblia, de Génesis, y ellos no saben, ellos no conocen la Biblia porque no estudian la Biblia. Estudian su ceremonialismo, su religiosidad, es lo que a una persona un seminario, su historia, sus tradiciones, pero de la palabra de Dios y doctrina no, realmente no escudriñan la palabra de Dios como lo estamos haciendo nosotros en el libro de Romanos, como el apóstol Pablo. Entonces de ahí sale esa doctrina del purgatorio, ¿sí? De un sacrificio expiatorio por los soldados muertos, y la Iglesia Católica Romana aprovecha esta acción y la interpreta y la titula una oración por los difuntos para su purificación. Estas iglesias básicamente enseñan que el purgatorio es un estado de existencia intermedio en el cual las personas imperfectas van para hacer una purificación por sus pecados. Ellos enseñan que una persona no puede ir directamente al cielo a menos que alcance la perfección. Esto ya lo hemos visto. Recuerdan que yo les había explicado cómo diferenciar sana doctrina a falsa doctrina, ¿sí? Y vuelvo y lo repito para que usted no sea engañado, como decimos popularmente, para que no se deje meter los dedos al lado y usted mismo pueda llegar a saber, estoy en la sana doctrina, vivo realmente el cristianismo,
Porque en el cristianismo también se vive una mercadería de un falso evangelio. Y puedo estar viviendo eso falsamente. Algo externamente hipócrita, pero internamente mi relación con Dios no existe, es muerta, no hay. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Pensar o creer que soy algo que no soy. Entonces, toda secta, judaísmo, islamismo y catolicismo romano, siempre van a decir que usted, para entrar al reino de los cielos, usted tiene que alcanzar perfección por usted mismo. Y si usted llega por usted mismo perfecto al reino de Dios, entonces Dios lo declara perfecto. Entonces, ¿cómo es la justificación del pecador para el católico romano? Entonces tengo que llegar a ser justo por mí mismo aquí en esta tierra para llegar justo al reino de Dios y que Dios me declare justo y así soy salvo. Eso es imposible. Eso es imposible, porque la palabra de Dios, ya vimos Romanos. Y los 3 primeros capítulos de Romanos, ¿de qué nos habla Pablo? La culpabilidad del ser humano. No hay justo ni a uno. No hay justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo así que me dicen que yo puedo llegar a ser justo por mí mismo, en mi propia capacidad, en mis propias obras, en mis propias acciones? Eso es una herejía. Eso es una herejía. Y yo no estoy aquí irrespetando ni juzgando ninguna religión. Yo hablo en la verdad bíblica, porque yo no le quiero esconder la verdad a nadie. Porque usted necesita saber si realmente es salvo y si realmente entiende el evangelio de la salvación. Porque usted no puede mezclar un pie en una doctrina falsa y el otro pie en una doctrina verdadera. La Biblia nos lo dice, no se puede servir a dos señores, ¿verdad? Entonces, algunos van a pasar algún tiempo, algunas personas, o sea, esa doctrina católica romana, ¿qué significa? Que todos tenemos que pasar por el purgatorio entonces, ¿verdad? Algunos van a pasar algún tiempo en los fuegos de tormento del purgatorio, dependiendo cuánto pecado necesite quemarse para que queden limpios. La única esperanza de que el tiempo en el purgatorio se acorte es por medio de ¿qué? De las oraciones de los sacerdotes, por medio de las misas a los que los familiares y amigos hagan por el que ha fallecido. Entonces usted como hijo de Dios tenga mucho cuidado, porque usted como hijo de Dios es que no estamos realizando, ¿sí?, una ayuda para hacer. ¿Cuántas misas son? 9. ¿Cuántas misas? A ver, usted que fue un buen católico, porque yo sí fui un mal católico, ¿verdad? 9 misas, ¿verdad? Creo que se pagan. Entonces venga para acá, ¿verdad? Usted que es familiar mío, y venga, colabore, done, para que esa alma se depure en el purgatorio y pueda reducir el tiempo y lo más pronto posible en el reino del reino de Dios. Déjeme decirle que si usted ha invertido plática allí, usted como hijo de Dios, eso es una maldición. Porque usted está participando de cosas que Dios aborrece, abomina. ¿Sí? Usted sabe qué le pasaba en Deuteronomio capítulo 13, versículo 12 en adelante. Escriba esa cita y más adelante esta semana medita en ella. Usted sabe lo que le pasaba a alguien que fuera descubierto en el pueblo de Dios en Israel, un incrédulo, un gentil o un judío, incitando a otro judío a participar en la idolatría. Usted sabe lo que le pasaba a esa persona. Debía morir inmediatamente, debía morir absolutamente, debía quemarse absolutamente todo, sus ropas, sus libros, sus creencias, y es más, llegar al punto de que tenían que quemar la ciudad entera. ¿Para qué? ¿Por qué Dios? Y ya vimos en el hecho de que cuando tenemos un hijo contumaz, ¿verdad?, o un hijo rebelde, ¿verdad?,
¿Qué tenían que hacer los padres? Llevarlo al anciano, los ancianos ya sabían la ley establecida y tenían que matarlo, apedrearlo, ¿verdad? ¿Para qué? Lo que Dios quiere es que se arranque la maldad de nuestras generaciones. Por eso es que cuando usted llega a Cristo, cuando usted nace de nuevo, usted tiene una gran responsabilidad, porque de ahí en adelante usted tiene la responsabilidad de depurar sus generaciones. Como yo crié a mis hijos, y mis hijos críen a sus hijos, se depura esa generación, hasta la tercera y cuarta generación. Usted tiene esa responsabilidad. Y más que toda esa responsabilidad cae sobre los hombres. Sobre los hombres. No podemos salir de este mundo sin dejar huella en esas generaciones. Y es su responsabilidad. No es un juego. Eso no es un juego. La Biblia trata de eso. Dios habla de familia. Dios creó la familia. Y a Dios le interesa y le importa la familia. Entonces, el punto es que millones de personas alrededor del mundo, en todo tipo de religiones, si usted mira las tribus indígenas, ¿verdad? Nuestras tribus indígenas, o de Centroamérica o Norteamérica, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos? Sacrificios, ofrecían sacrificios a ídolos o dioses para depurar su pecado. Miren las civilizaciones, si miramos civilizaciones como los celtas, naciones como China, Grecia, Oriente Medio, aún Israel. Anote esta cita y usted lo puede leer esta semana, Segunda de Reyes, capítulo 16. Un rey que desagradó a Dios y condujo su pueblo a la idolatría. Segunda de Reyes, capítulo 16, habla del rey Acaz. ¿Recuerdan la primera desobediencia del rey Acaz? ¿Cuál fue? Casarse con una persona incrédula. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el nombre de la esposa del rey Acaz? Isabel, muy bien. ¿Recuerdan al profeta Isaías? Y cuando Isaías asesinó y mató a estos falsos profetas, ¿recuerdan el sacrificio, los dos sacrificios? Y que quien sea Jehová realmente, Dios verdadero, el Dios verdadero y único, que descienda fuego del cielo y consuma el sacrificio. Elías, Isaías. Elías, profeta Elías. ¿Recuerdan? Entonces tiene que ver en esa parte a una mujer que conduce la idolatría a un pueblo y sufre las consecuencias. Jeremías, capítulo 7, 19 y 32, puede leerlos esta semana, y exactamente el pueblo de Israel cayó en ofrecer sacrificios a dioses falsos, como el que adoró el rey Acaz, tratando de espiar, pagar por sus pecados y ganar su pasaje o su tiquete o su entrada al cielo, como si en alguna manera Dios pudiera recibir algún soborno por medio de plegarias, donaciones, sacrificios de humanos y algún otro esfuerzo de nuestra parte. Y es tremendo escuchar, ¿verdad? Sucedió en el pueblo de Israel en esta época que ofrecían sus hijos a esos ídolos o dioses falsos, ¿sí? Los quemaban, ¿verdad? Allí directamente. Entonces estos textos bíblicos nos ayudan a entender y comprender realmente qué es el verdadero evangelio y cómo somos limpios de nuestros pecados, de nuestras perversidades, de nuestra maldad. Si usted va a Génesis capítulo 3, versículo 7, ¿dónde nace la religiosidad? ¿Sí? Que lo hemos estudiado en Génesis. Y la religiosidad nace cuando el hombre queda muerto espiritualmente ante Dios. ¿Sí?
desde Génesis capítulo 3, versículo 7, dice que fueron abiertos los ojos de ambos. Ya Adán y Eva ya habían pecado, habían comido el fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal. Vieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Entonces, se fabricaron unos vestidos. Eso es tapar y encubrir el pecado. Entonces, ¿de dónde viene con David y de dónde viene con nosotros? Y ojalá el Espíritu de Dios esta mañana traiga a nuestra mente qué pecado usted ha encubierto, qué pecado usted ha tapado, ha ocultado. Mire, esto es bueno, ¿verdad? Porque cuando usted no lo sabe usar, ¿verdad? Y cuando usted no lo quiere dejar ver de su cónyuge o de sus hijos, eso ya huele a pecado, ¿verdad? Y cuidado con su filosofía de que usted tiene el derecho. ¿Cuál sería la frase? El derecho a la privacidad, ¿verdad? Con la psicología hoy en día, ¿verdad? No, con psicología ni que nada. Dios es muy claro, ¿verdad? Entonces yo no tengo que... ¿qué ha pasado con muchos hombres? Van al baño y dejan el celular y... ya un problema, ¿verdad? ¿Sí? Y no estamos hablando de astucia indígena. Ay, tan bruto usted, ¿no? Como va a dejar el celular ahí de papaya apagando, ¿sí? Y no soy muy bueno en la tecnología, el patrón para ingresar. Entonces, ¿cuál será el patrón, verdad? Entonces le metemos seguridad, le metemos doble candado, le metemos, mejor dicho, no sé la terminología. ¿Qué está ocultando usted? ¿Qué está tapando usted? Cuando hay una conciencia limpia, la esposa y los hijos pueden ingresar y entrar porque no hay nada absolutamente que ocultar, ¿verdad? Y así es. Entonces en Génesis 3:7, el hombre separado de Dios es su naturaleza, es su condición de tapar y ocultar el pecado. Eso fue lo que hizo Adán, encubrir su pecado. Nunca confesó su pecado. Nunca. El ser humano separado de Dios, el ser humano en su naturaleza pecaminosa, siempre va a ocultar el pecado. Eso es lo que su naturaleza pecaminosa lo va a conducir. Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5. La ofrenda de Caín y Abel. ¿Cuál le agradó a Dios? ¿Cuál fue la ofrenda que le agradó a Dios? La de Abel y no la de Caín. Y fuera de eso, este hombre se pone bravo, se enoja contra Dios. ¿Por qué? ¿Sabe a qué te conduce la religiosidad? Te conduce al hecho de que tú eres Dios y el único Dios verdadero es el que cumple tus deseos, ¿verdad? Entonces la búsqueda del incrédulo en el sistema del mundo es: venga, pero ¿qué iglesia? ¿A cuál iglesia voy? ¿Cuál iglesia me puede presentar un Dios que me facilite lo que yo quiero? Hoy en día el cristianismo llegó a ese nivel. La mercadería del Evangelio de Cristo, como hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué necesita usted? ¿Plata? Pues lo que hay son iglesias de prosperidad. ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿Sanidad? Pues igual hay iglesias que te engañan y te mienten con milagros falsos o milagros que hace Satanás, porque en algún momento iremos a estudiar y hablar de doctrinas demoníacas, de espíritus engañadores. La Biblia habla de todo eso, ¿verdad? Está en la palabra de Dios. ¿Satanás también hace milagros? Sí, claro, él hace milagros. Tiene poder para engañar y mentir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue justificado David? Pablo va a mostrar cómo se manifiesta la justificación por la fe en la vida de el pecador David, ¿verdad?
Y ahí, en Romanos capítulo 4, versículos 6, 7 y 8, cuando David empieza a hablar de la bienaventuranza, porque hay 3 bienaventuranzas, pero ¿por qué David habla de esas 3 bienaventuranzas? ¿Verdad? Entonces, esas 3 bienaventuranzas provienen del Salmo capítulo 32, versículos 1 y 2. Miren lo que hace Pablo, que eso es lo que manifiesta la gran evidencia que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Porque ni Abraham, ni David, ni Pablo se conocieron, pero Pablo cita lo que ellos creyeron en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Esa es la mayor evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Este salmo que David escribió confesando su pecado de adulterio con Betsabé y del asesinato del marido de Betsabé, Urías, Pablo cita las primeras líneas del poema de David que clama con gozo. 3 palabras clave que describen la justificación del pecador y la santificación y la satisfacción de Dios. Hay 3 palabras claves en estos 2 versículos. ¿Cómo fue justificado David? Entonces, mire su Biblia, resalte ahí en su Biblia, versículos 7. ¿Por qué es la primera bienaventuranza? ¿Por qué David dice que bienaventurado? ¿Quiénes son bienaventurados? Según versículo 7. Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Primera bienaventuranza. Segunda, versículo 7 también. Y cuyos pecados son cubiertos. Entonces resalte primero, perdonadas. Segundo, cubiertos. Y tercera bienaventuranza, versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa es la tercera, inculpa, no inculpa. Pecados cubiertos y no inculpa. Por eso David dice bienaventurado. Ahora, ¿qué es bienaventurado? ¿Usted es bienaventurado? Por eso es tan importante escudriñar la Escritura. Si usted no estudia la palabra de Dios, si usted no medita la palabra de Dios, pues no puede disfrutar, tener gozo de esa bienaventuranza. Bienaventurado es un gozo, una paz, una felicidad, una dicha, ¿sí? Pero aquí es donde yo pongo el énfasis. Sobrenatural. Sobrenatural. Eso usted no la consigue porque usted es profesional y gana 5 millones de pesos. Eso no le produce a usted dicha, ¿verdad? Que eso es lo que ofrece el mundo y ese es el engaño. ¿Qué hace usted con un buen título, un buen trabajo y encubriendo sus pecados? Eso es mundano, eso es carnal, eso no le agrada al Señor. Mi bienaventuranza por mis pecados, por ser cubiertos y que Dios no me inculpa, es un gozo sobrenatural que Dios ha provisto para los que creemos la palabra de Dios. Perdonado significa quitar. Bienaventurado, dice David, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Entonces, perdonado significa quitar. Este era el mensaje de Juan el Bautista cuando presentó a Cristo Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras perversidades, ¿verdad? Jesús quita nuestros pecados. David estaba pensando en las prácticas del Antiguo Testamento para expiar el pecado. Si usted recuerda, una vez al año el sumo sacerdote, según Levítico capítulo 16, escribe esas citas y léalas esta semana.
Levítico capítulo 16, Dios enseña a su pueblo que tenía que traer 2 cabritos al altar, al tabernáculo. Hoy por cuestiones de luz y eso teníamos algunas imágenes, pero bueno. Tenía que traer 2 cabritos al altar. Uno sería degollado y su sangre rociada, ¿verdad? Luego Moisés escribe en Levítico capítulo 16. Vamos a Levítico capítulo 16. Busque, me trae la oveja ya, por favor. Levítico capítulo 16. ¿Me están escuchando bien o...? Todavía tiene pila el micrófono, entonces aprovechemos. Levítico capítulo 16, versículos 20 y 22. Entonces, vamos a leer Levítico. A ver qué nos dice Levítico, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 16, versículo 20. Dice, cuando hubiere ¿qué? Versículo 20. Cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión, nos está hablando del tabernáculo y el altar, hará traer el macho cabrío, ¿qué? Recuerden que dos machos cabríos, ¿verdad? Uno era para espiar el pecado, pero vamos a mirar el otro macho cabrío para qué era, qué hacían con él, ¿sí? Y pondrá Aarón, que era el sumo sacerdote de la nación de Israel, y pondrá Aarón sus 2 ¿qué? Entonces, aquí está el macho cabrío, el cordero, ¿y qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Poner sus manos sobre ese macho cabrío. ¿Dónde ponía las manos? Sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las de los hijos de todas sus rebeliones y todos sus. Miren cómo Dios define la palabra pecado: rebeliones, perversiones, maldades y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las que de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por él. ¿Saben cómo, de dónde sale, cuál término sale de esa acción? Entonces tenía que poner sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesar su pecado, ¿verdad? O confesar el pecado del pueblo de Israel. Y resalte versículo 22. El macho cabrío, ¿qué hacía? Llevará sobre sí todas las iniquidades, ¿verdad? Entonces aparece el término a través de esta acción, y usted lo ha escuchado, chivo expiatorio. De aquí es que proviene el término, chivo expiatorio. ¿Es bíblico el término? Sí, lo estamos sacando de acá. El chivo expiatorio se refiere a alguien que lleva la culpa de algo que otra persona hizo. Así se define el término chivo expiatorio. Es alguien que lleva la culpa de algo que otra persona hizo. Ser el chivo expiatorio significa que esa persona, o animal en este caso, era inocente. El macho cabrío era inocente, ¿verdad? Pero se lleva la pena o la culpa por lo que otra persona hizo. Entonces el macho cabrío se le cargaba el pecado de la nación de Israel, él llevaba el pecado y tenía que habitar en un lugar
desierto, pero él llevaba la iniquidad del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Entonces usted subrayó, mire, como nos gusta estudiar la Biblia, en Levítico capítulo 16 versículo 22, coloque estas dos citas bíblicas como referencia. Usted ya resaltó la palabra llevará, ya entiende lo que es el chivo expiatorio, llevar sobre sí todas las iniquidades del pueblo de Israel. Ahora, coloque como referencia primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 y Isaías capítulo 53 versículos 4 y 6. Entonces vamos a buscar las dos citas bíblicas. Voy a empezar, ya que estoy en el Antiguo Testamento, voy a ir a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos a mirar versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Ciertamente, ¿cuál es la palabra que resaltamos en Levítico 16, 22? Mire, resáltela. Entonces, Isaías 53, ¿de quién está hablando? Isaías 53 está hablando del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Entonces, ¿quién es tu chivo expiatorio? Entonces, mire lo que está diciendo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Eso fue lo que se le cargó a él. Nuestras rebeliones. Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó. Es eso, llevó, cargó, resalte esa palabra, cargó en él el pecado de todos nosotros. Igual que en Levítico capítulo 16 con el macho cabrío vivo. A él llevó, a él se le cargó nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestra perversidad. Mire primera de Pedro. Ahora vamos a primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 e encontramos los mismos verbos. La palabra de Dios es un solo mensaje, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es un solo evangelio. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice el apóstol Pedro, ¿quién qué? Primera de Pedro 2, 24. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál verbo aparece ahí? ¿Quién llevó? Como Levítico 16, 22, como Isaías 53, versículos 4 al 6, quien llevó él mismo nuestros en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis. Nos habla de la misma herida. Ahora, ojo con esto, que aquí es donde hay una mala interpretación en cuanto a las heridas. Isaías 53 dice que por su llaga fuimos sanados. Y ustedes saben que los carismáticos y pentecostales cogen este versículo para atribuirlo a enfermedades físicas. Y usted tiene que creer, y usted tiene que ser sano, porque Cristo murió por todas las enfermedades. Y ya ni siquiera gripe les da. Eso es un engaño, eso es una mentira, eso es una falsedad, una mercadería del evangelio. ¿Cuánto tiene que pagar una persona para recibir ese milagro? Porque eso no es gratis. Hay que pagar para recibir tu sanidad. Como alguien me decía que llamó para pedir oración, asistía a una iglesia de estas. Esa persona llamó para pedir oración, ¿verdad? Por una situación en su matrimonio, ¿sí? Dificultades, ¿sí? Y
donde le contestaron, le dijeron, mire, para orar por usted y que se le dé el milagrito, usted tiene que pagar tanto. Y aquí en nuestro registro vemos que usted no ha diezmado, está atrasada en el diezmo. Entonces, pues, no vamos a poder orar por usted. Esa es la mercadería del Evangelio de Cristo. Eso es lo que hoy en día está pasando y sucediendo realmente en las iglesias. ¿Sí? Entonces, quien llevó él mismo nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la enfermedad que él llevó? Cuya herida fuisteis sanados, como dice el apóstol Pedro también. No son enfermedades físicas, es la enfermedad espiritual que es el pecado. Y ahí lo habla muy claro. Nuestras maldades, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestra maldad. Eso es lo que llevó él. Nos sanó de esa enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad es el pecado. El pecado, la maldad, la iniquidad y la perversidad. Eso fue lo que él llevó. No se deje engañar, ¿verdad? No crea cosas que no corresponden. Entonces, él llevó nuestro pecado, nuestra perversidad, nuestra maldad. Entonces Jesucristo es el supremo, máximo y final chivo expiatorio para nosotros. Él cargó nuestra culpa, Él llevó nuestra culpa. Nosotros somos culpables y Él inocente, ¿verdad? Entonces David está diciendo, bienaventurado es aquel que se carga la culpa de sus pecados sobre ese chivo expiatorio, y él mismo, que era culpable, quedó en libertad, limpio de culpa. Al cargársele, al llevar, él lleva, ¿verdad?, mi culpa, y yo quedo libre totalmente de mi pecado. ¿Sí? Ahora, cubrir, capítulo 4, versículo 7, la palabra bienaventurado, cubrir, bienaventurados aquellos cuyos pecados son cubiertos. ¿Sí? Rápidamente ahí estamos en Pedro, Hebreos, por favor, unas páginas hacia atrás. Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12. Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha que una vez para siempre, resalte eso, una vez para siempre. Mire lo que sucedía en el Antiguo Testamento, de lo que estamos hablando en Levítico. Tanto Abraham y David vivieron eso. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En el Antiguo Testamento, la sangre del animal, del cordero, ¿qué hacía? Cubrir. Por eso David usa el término cubrir. ¿Sí ve que David no usa el término quitar? Sino la sangre del cordero lo que hacía era que cubría. El cubrir la sangre, su pecado, quiere decir que entonces Dios estaba aplazando su justo juicio por ese pecado hasta que llegara el Cordero de Dios que quita el pecado, o sea, nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento la sangre del Cordero cubría, aplazaba, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Entonces versículo 11 dice, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahí está nuestra enfermedad, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez, un solo sacrificio. Entonces, esa es la parte cubrir. Versículo 8, no inculpan. 4:8. Entonces dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de
Se trata de la palabra imputar en el griego. Cuando dice no inculpa, está hablando de imputar. La palabra imputar quiere decir contar, atribuir, tener en cuenta, depositar, aquí traducida como inculpa. Si usted mira en Romanos, vamos rápidamente a Romanos. Si usted mira capítulo 4, versículo 3, Romanos 4, 3, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue ¿qué? Es la misma palabra. Le fue contado, le fue atribuido, le fue depositado, ¿qué? Justicia. Una justicia que él no tenía, ni podía comprar, y no la merecía. Entonces, es el mismo término cuando dice bienaventurado, ¿sí? En el 8, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En uno lo habla de una forma positiva, le es contado por justicia, y en el 8 lo habla de una forma negativa, no inculpa, ¿verdad?, de pecado. Pero es la misma palabra, imputar, ¿verdad? Entonces, esta palabra, imputar, se trata de una palabra de contaduría. Ningún pecado fue declarado en el libro de cuentas de David, ni el adulterio, ni el asesinato, ni la mentira, ni el engaño, y todo lo que podamos sumarle a ese pecado. ¿Por qué? Porque el chivo expiatorio lo llevó, lo cargó, ¿verdad? Y lo quitó del libro de cuentas de David. En tu libro de cuentas, ¿qué hay? Entonces, en el libro de cuentas de David, venga, pero Dios perdona un adulterio, entonces Dios perdona un asesino, un asesinato. Sí, claro. Porque si Dios no perdona eso a través del chivo expiatorio, entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su derramamiento de sangre, pues es en vano. Es en vano, ¿verdad? Ahora, cuando alguien piensa de esa forma es preocupante. ¿Por qué? Porque entonces yo me creo moralmente mejor que el asesino y el adúltero. Ese es el problema. Pero ya vimos en Romanos que Pablo acusa tanto al inmoral, que no tiene vergüenza pública de su estilo de vida, como el moral, que secretamente hace lo mismo que el inmoral, sino que lo hace en privado. Pero los dos son culpables, totalmente. Si ven las apariencias y la moralidad falsa. Entonces, nos habla este término de inculpar, de contar en términos contables, por eso hablamos de un libro de cuentas. Entonces, el libro de cuentas del creyente queda limpio de pecados, y la palabra justicia aparece impresa en cada página de ese libro, porque el Señor pagó absolutamente por todos nuestros pecados. Entonces, nuestro registro está limpio. Eso producirá un cambio notable en nuestra vida. ¿Qué debes hacer para limpiar tu nombre, tu hoja de vida, tu registro contable? ¿Qué hace hoy en día una persona para que no le dañen su hoja de vida? ¿Qué hace una persona para que no le dañen su reputación o su nombre? Y hay historias que la gente ha llegado a hacer cosas, pagar para que le limpien su nombre, su hoja de vida o su registro contable. Así funciona el mundo. Por eso es que, de nuevo, quiero explicar
préstame esta silla. Ya para terminar, en la práctica, ¿cómo funciona? Que ya lo hemos ilustrado varias veces, pero que tenemos que seguir ilustrándolo, ¿verdad? Entonces usted recuerda que esto representa ¿qué? ¿Qué representa eso? Entonces representa la naturaleza nuestra, nuestra condición. Somos culpables. Aquí no somos inocentes, aquí somos culpables. La paga por el pecado es muerte. Y aquí entramos todos a este mundo y vivimos en este mundo de esa forma y de esa manera. Por tu pecado, el resultado es muerte, porque Dios es justo. Eso es lo que merecemos nosotros. Yo no puedo exigirle nada a Dios, porque si le exijo algo a Dios, Él va a obrar en su justicia y lo que merezco es muerte por mi perversidad, maldad e iniquidad, ¿verdad? Pero Dios ha provisto un chivo expiatorio, ¿verdad? Y su naturaleza de ese chivo expiatorio es ¿qué? Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo como ese chivo expiatorio, ¿verdad? Que nació, un nacimiento virginal, se encarnó perfecto, justo, ¿verdad? Y vivió perfecto, vivió una vida justa durante 33 años. Entonces recuerdan lo que pasaba con el corderito. El cordero es inocente, el cordero de Dios es inocente. Nosotros somos culpables. Tenemos nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede y qué pasa? El imputar o no culpar, ¿verdad? ¿Cómo somos justificados? ¿Cómo obtenemos? ¿Cómo limpiamos nuestro registro contable, hablando espiritualmente, de mis pecados? Porque aquí están mis pecados. Aquí está mi iniquidad y mi maldad, ¿verdad? Pero la gran obra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por gracia, porque a nadie, absolutamente nadie lo merece, es el hecho de que a Él, a ese Cordero, al Hijo de Dios, Él lleva ¿qué? A Él se le cargó, y eso es lo que significa el hecho de imputar. A Él se le cargó nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra maldad, a Él se le cargó, ¿verdad? ¿Y cómo quedamos nosotros entonces? Entonces, eso es lo que implica y significa imputar. El hecho de que a Él se le carga nuestros pecados, pero su inocencia, su justicia y su perfección se nos carga a nuestra cuenta. Y eso es lo impresionante del Evangelio. Eso no tiene lógica, eso no tiene sentido, eso rompe nuestro cerebro y nuestro intelecto, que no tiene la capacidad para entender la inmensidad de esta obra. Porque yo soy el que voy a pagar por mi perversidad. Yo fui el que pequé. Isaías 53. Él fue inmolado por mi pecado, mi maldad. No hay mayor amor que Dios haya manifestado por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Si esto no me cautiva, si esto a mí no me quebranta, si esto no impacta mi vida, no hay esperanza para ti de salvación, no hay esperanza. Por eso es que Pablo dijo en Corintios: el amor de Cristo me constriñe, me impulsa, me domina, me controla. La inmensidad de este amor.
Venga, mujeres, una pregunta que ustedes son sinceras en el hecho de expresar y manifestar amor. ¿Qué cautivaría su corazón realmente? Un amor sacrificial, ¿verdad? ¿A usted la cautivaría alguien que dé la vida por usted? ¿Me explico? Eso es un amor incondicional, genuino y real. Entonces, ¿cómo debemos nosotros vivir al ver lo que Dios nos ha otorgado a través de Cristo Jesús? Colocando a Dios en un segundo plano, viviendo para este mundo y dejando al Señor en un segundo plano. ¿Eso es justo? Podemos preguntar, ¿eso sería justo? Aquel que nos ha dado la vida de su propio Hijo, quien fue inmolado, desgarrado, desangrado, para que nosotros ahora, en esa vida en Cristo, con una cuenta limpia, con un perdón incondicional, con una justicia incondicional, no viva para Él? No viva para Él realmente. Cada semana de mi vida, cada instante de mi vida, no tengo un compromiso con Él realmente. Realmente entendemos el Evangelio de Cristo. Realmente esto ha golpeado y quebrantado nuestra vida. Porque déjenme decirle que, como lo he explicado, una evidencia de un verdadero Hijo de Dios, que esto lo ha cautivado, este mensaje lo ha enamorado, que este mensaje lo ha tragado a usted, en términos populares, por Cristo. Nadie más lo va a enamorar a usted. Nadie más va a mostrar un amor a este nivel, sino solamente Dios a través de Cristo Jesús. No me conduzca a un compromiso real con Él. Mire, ya para terminar, realmente, ¿qué es lo más valioso para ti? ¿Saben que la evidencia del que ha sido cautivado por este mensaje, según Juan 8:32 al 34, es que permanece en la palabra de Dios? Permanece en la palabra de Dios. Un verdadero discípulo del Señor que lo ha cautivado es que deja cualquier cosa por seguir la inmensidad de este amor, por cumplir los propósitos de esta obra, y es perseverar en la palabra de Dios. Y de nuevo lo digo con amor, exhortándonos en el hecho de que realmente tu corazón palpita y arde por escudriñar la palabra de Dios. Tienes hambre y sed realmente de la palabra de Dios, de caminar con el Señor, de cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Mire, ¿usted cree que, muchas veces ha pasado eso? De pronto le ha pasado a usted, entre cónyuges: amor, hoy no vayamos a la iglesia porque mire, está lloviendo y qué pereza, y quedémonos aquí arrunchaditos. Trabajamos, estamos cansados. ¿Sabe cómo usted debe responderle a esa persona? Entre cónyuges, entre familia, o alguien que le diga: mire, ¿qué va a ir usted a la iglesia? Primero su compromiso familiar. ¿Qué va a ir usted allá a la iglesia? Usted merece. ¿Merecemos qué? ¿Sabe cuando alguien le diga: usted no cierre la Biblia más bien y pongamos una charchita? ¿Para qué va a leer la Biblia? ¿Para qué va a orar? ¿Para qué va a ir a la iglesia? ¿Para qué va a ir al estudio? ¿Sabe cómo usted tiene que responderle a esa persona? ¿Cómo le respondió Jesús a Pedro cuando lo tentó
a no cumplir la obra de Dios. Apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mirada puesta en las cosas celestiales. Si esto no te duele a ti, no nos costó nada, esto es gratuito, pero si esto no me duele a mí, déjeme decirle, y yo salgo mi responsabilidad, tienes que examinar si realmente has nacido de nuevo y has entendido el Evangelio. Porque arde el corazón, por experiencia lo digo, arde el corazón. Uno no puede apartarse. Cada día quiere uno más buscar y llenarse del Señor. Padre, estamos delante de ti, Señor. Te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos regalas de reunirnos, Padre amado, para precisamente eso, como decimos, escudriñar tu palabra. Palabra por palabra, frase por frase, versículo por versículo, pero que no seamos, como tú dices, oidores olvidadizos, Señor, que salimos de aquí y ya de nuevo el mundo y el sistema del mundo y los afanes de este mundo, y mañana qué tengo que hacer, y que otra vez llegue el viernes para el fin de semana hacer nuestras cosas. Ayúdanos, Señor, porque no se trata de nosotros. Tú nos has cautivado, Señor. Tú nos has enamorado. Tú has hecho una obra majestuosa. No hay nada más para hacer en el cual tú demuestres la inmensidad de tu amor por nosotros. Pero si esa inmensidad de esa obra, donde has mostrado un amor incondicional, máximo, supremo, no cautiva mi corazón, Señor, obra en la vida de esa persona. Obra en la vida de esa persona, Señor, porque tiene un corazón duro, porque se ha endurecido su corazón, porque se ha apartado de tu camino. Señor, ayúdanos, porque esto no es ni por fuerza, no es obligado, no es manipulado. Eso debe nacer aquí en el corazón, Señor. Debe nacer en el corazón, Padre amado. Y te clamamos realmente por una iglesia viva, real, incondicional, Señor. Ayúdanos en tu gracia y tu bondad, Padre amado. Perdónanos las veces que nos hemos avergonzado de ti. Perdónanos las veces que, como Pedro, hemos obstaculizado tu obra en nosotros. ¿Para qué comprometernos? ¿Para qué sufrir por causa de Cristo? Sí queremos la bienaventuranza, pero sin compromiso, sin responsabilidad, sin obediencia, sin sometimiento. Eso no es el verdadero evangelio, Señor. Por eso, cuando Jesús le dijo a aquellos que lo querían seguir: Señor, deje que entierre a mis padres y te seguiré, Él le respondió: Jesús, ¿qué nos tiene cautivos en este mundo que no nos permite seguirte, Señor, de la forma agradable a ti? ¿A qué tengo que morir, Señor, al sistema de este mundo que amo más que a ti, Padre amado? El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del Señor. Es pura palabrería, pero no proviene del corazón. Señor, ayúdanos realmente a orar delante de ti, a presentarnos delante de ti, a decirte: Señor, quiero una vida cambiada, regenerada, renovada, restaurada. Quiero ser genuino, quiero ser real, Padre. Quiero cumplir tus propósitos en esta vida, Señor. Ayúdanos, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Señor.